Un hombre mexicano se alza ante una corte de justicia donde todos lo miran como un intruso. Jueces con toga, abogados con corbatas de seda, jurados con expresiones de superioridad. Todos lo han humillado, lo han silenciado, lo han llamado invasor. La sala del Tribunal Superior de Justicia en Phoenix, Arizona, ese 17 de marzo de 2025, parecía más una galería de retratos de élite que un templo de equidad. Las lámparas de bronce dorado, los paneles de roble pulido, los asientos reservados para abogados con títulos de universidades de Ivy League, todo olía a privilegio. Pero en el banquillo del acusado, sentado con la espalda recta y las manos cruzadas sobre sus rodillas, estaba Carlos Mendoza, hombre mexicano de 42 años, con barba bien recortada, traje gris de buen corte y una mirada que no suplicaba justicia, sino que la exigía con dignidad silenciosa. Durante semanas, los medios locales lo habían retratado como un denunciante problemático, un inmigrante que osó acusar a una empresa constructora con vínculos políticos de explotación laboral, salarios robados y condiciones infrahumanas. Pero el verdadero delito en los ojos de muchos en esa sala no era lo que hizo, sino quién era. Cada vez que intentaba hablar, el juez lo interrumpía con un gesto de fastidio. Los abogados de la defensa rival lo llamaban Carlos, sin apellido, como si su identidad fuera descartable. Los jurados evitaban mirarlo, como si su sola presencia contaminara el aire del lugar. Lo más cruel no fue el cargo en su contra, una falsa acusación de fraude, sino la forma en que lo trataron, como si su acento, su origen, su piel morena fueran pruebas suficientes de culpabilidad. Nadie le preguntó por su esposa enferma, por sus 2 hijos nacidos en Estados Unidos, por las 14 horas diarias que trabajaba en andamios a 40 grados. Nadie quiso ver al hombre detrás del inmigrante. Solo querían un chivo expiatorio, alguien a quien enterrar para que el sistema siguiera funcionando sin arrugas. Pero Carlos no vino a suplicar, vino a testificar. Y aunque le negaron el derecho a hablar durante toda la fase de testimonios, algo en el juez, tal vez una presión interna, tal vez un error de procedimiento, le permitió, en el último minuto antes del veredicto, hacer una declaración final. No como testigo, no como acusado, sino como testigo viviente de la hipocresía judicial. Y lo que dijo no fue una defensa, fue una autopsia del alma de esa corte. En ese momento, el aire se volvió denso. Los ventiladores parecieron detenerse. Incluso el taquígrafo dejó de teclear por un instante, porque Carlos no alzó la voz, no insultó, no se quejó, simplemente habló, y con cada palabra arrancó una máscara del rostro de quienes creían estar por encima de la verdad. Cuando Carlos se puso de pie, no hizo ningún gesto dramático. Solo ajustó los puños de su camisa, enderezó levemente la corbata que le regaló su hija mayor y miró al juez no con rencor, sino con una calma que helaba más que cualquier grito. La sala entera contuvo la respiración, no por respeto, sino por curiosidad morbosa. Querían ver al mexicano tropezar con sus propias palabras, confirmar que no pertenecía allí. Pero lo que escucharon no fue un tartamudeo ni una súplica. Fue una narrativa perfectamente estructurada, en un inglés con acento, sí, pero impecable en lógica, memoria y precisión histórica. Comenzó contando cómo llegó a Arizona hace 15 años, no huyendo sino construyendo. Trabajó en techos, en cocinas, en fábricas, pagó impuestos, aunque no tenía número de seguro social. Ayudó a reconstruir casas tras tormentas, a levantar hospitales, a limpiar jardines que luego los ricos fotografiaban para revistas. Y durante esos años, nunca pidió limosna, nunca cometió un delito, nunca faltó a su palabra. Pero cuando denunció a la empresa Valley Bill Commission por retener salarios y amenazar a trabajadores con la deportación, no fue escuchado, fue perseguido. Lo más impactante fue cómo describió al propio juez. No lo atacó, simplemente recordó con una voz serena que ese mismo juez había sido abogado de una firma que defendía a contratistas que explotaban a inmigrantes y que uno de esos contratistas era socio de la empresa que Carlos denunció. No dijo "usted está corrupto",
dijo. Usted conoce bien los acuerdos entre las togas y los cascos amarillos. Y en ese momento, el juez palideció. No por miedo, sino porque se sintió visto, verdaderamente visto. Carlos no se detuvo ahí. Dirigió su mirada al fiscal, un hombre con reloj de oro y aires de superioridad, y mencionó que su hermano era socio de una empresa de seguridad privada contratada por Valley Build Co. para controlar a los trabajadores problemáticos. No acusó, no exigió pruebas allí mismo, solo estableció conexiones. Como un arquitecto de la verdad, colocó ladrillo sobre ladrillo hasta que el edificio de apariencias de la corte comenzó a crujir. Y entonces, con la voz más baja pero más firme, dijo: «Ustedes me han llamado extranjero, pero yo construí esta ciudad con mis manos. Ustedes me llaman ilegal, pero yo pago impuestos que nunca veré devueltos. Me llaman problema, pero el único problema aquí es que la justicia eligió de qué lado de la pared nació cada uno». Y en ese instante, el silencio ya no fue incomodidad, fue vergüenza. La reacción en la sala fue inmediata, aunque nadie se atrevió a moverse. Un jurado dejó caer su bolígrafo. Una abogada se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo, como si quisiera borrar lo que acababa de escuchar. El fiscal bajó la vista, fingiendo revisar papeles que ya conocía de memoria. Pero lo más revelador fue el cambio en la postura del juez. Ya no se recostaba con arrogancia en su sillón de cuero, sino que se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas, como si por primera vez en años estuviera realmente escuchando. No a un caso, sino a una persona. Carlos no se sentó de inmediato. Se quedó de pie, no como un acusado, sino como un testigo final de la historia que acababa de contar. Y entonces añadió algo que nadie esperaba. «No vine aquí a salvarme. Vine a que ustedes se vieran en el espejo que han evitado durante décadas». Esa frase, sencilla pero devastadora, resonó como una campana en una catedral vacía, porque no era una amenaza ni una acusación formal. Era un espejo. Y en ese espejo, cada uno vio lo que más temía: su complicidad con un sistema que protege al poderoso y castiga al honesto si nació del lado equivocado de la frontera. Los reporteros en la tribuna pública, que hasta entonces escribían con desgano, comenzaron a tomar notas frenéticamente. Uno de ellos, hispano de segunda generación, sintió un nudo en la garganta. Otro, veterano del tribunal, murmuró entre dientes: «Esto va a salir en todos los periódicos del país», porque ya no se trataba solo de Carlos Mendoza, se trataba de cientos de miles de historias silenciadas, de voces ahogadas por el ruido del privilegio. Y Carlos, con un traje bien planchado y una dignidad inquebrantable, se había convertido en su portavoz sin quererlo. Lo más inquietante fue que Carlos no pidió compasión, no suplicó clemencia, ni siquiera exigió justicia para sí mismo. Dijo: «Si me condenan, lo harán con las manos manchadas de lo que acabo de revelar, y eso no será mi condena, será su legado». Esa frase, pronunciada sin dramatismo, sin lágrimas, sin teatralidad, fue lo que rompió el último muro de indiferencia, porque no se presentaba como víctima, sino como testigo de la historia moral de esa sala. Y en ese momento, algo inusual ocurrió. Un miembro del jurado, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño severo, asintió levemente. No fue un gesto grande, pero fue visible, y bastó para que otros comenzaran a intercambiar miradas incómodas, porque ya no podían fingir que esto era solo un juicio más, era un juicio contra su propia conciencia. Cuando Carlos finalmente se sentó, el silencio duró casi un minuto entero. No hubo golpes de martillo, no hubo órdenes del juez, no hubo murmullos, solo el zumbido distante del aire acondicionado y el leve crujido de las sillas de cuero al moverse con cautela. Fue el abogado defensor, hasta entonces pasivo, casi resignado, quien rompió el hechizo. Se levantó, pálido, y pidió una recesión de 10 minutos. El juez, con la mirada fija en la mesa, asintió sin decir una palabra. Y así, la corte se disolvió en un susurro de pies que se arrastraban, de puertas que se cerraban con cuidado, como si temieran despertar a algo que ya no podían controlar. En los pasillos, los abogados no discutían estrategias.
Se agrupaban en círculos cerrados, hablando en voz baja, algunos mirando de reojo hacia la puerta de la sala, como si temieran que Carlos los escuchara. Uno de los fiscales adjuntos sacó su teléfono y marcó un número con manos temblorosas. En la sala de espera, los periodistas ya no especulaban sobre el veredicto. Estaban redactando titulares. Inmigrante desenmascara corrupción en corte de Arizona. Era el borrador que uno de ellos escribía con dedos rápidos y ceño fruncido. Mientras tanto, Carlos permaneció sentado en su lugar sin escolta, sin esposas, como si ya no representara una amenaza. Su abogado se acercó, con los ojos húmedos, y le preguntó si estaba bien. Carlos solo asintió y dijo: «Hoy no vine a ganar, vine a que no pudieran fingir que no sabían». Esa frase, dicha en español, fue captada por un micrófono olvidado encendido, y horas después se volvería viral en redes sociales. Pero en ese momento, solo el abogado la entendió, y supo que, sin importar el veredicto, algo irreparable había ocurrido en esa sala. Lo más revelador fue lo que sucedió en la sala del jurado. Apenas cerraron la puerta, un hombre mayor con aires de conservador dijo: «Ese tipo no debería estar aquí». Pero antes de que terminara la frase, la mujer del moño severo lo interrumpió. ¿Y quién debería estar? ¿Los que roban salarios y esconden acuerdos tras togas? Nadie respondió. Porque por primera vez, el jurado no debatía sobre pruebas o testimonios. Debatía sobre su propia moral, y eso era más peligroso que cualquier argumento legal. Durante esos 10 minutos, el sistema judicial se tambaleó no por una ley, sino por una verdad dicha en voz baja. No se necesitaron documentos clasificados, ni filtraciones, ni testigos protegidos. Solo un hombre con memoria, dignidad y la certeza de que, aunque lo condenaran, ya había vencido. Porque la vergüenza, una vez sembrada, no se arranca fácilmente. ¿Crees que el juez consideró retirarse del caso en ese momento? Cuando la corte reanudó la sesión, el ambiente había cambiado por completo. Ya no había risas contenidas, ni miradas de condescendencia, ni interrupciones desde el estrado. El juez entró con paso más lento, evitando mirar directamente a Carlos, como si temiera que sus ojos le arrancaran otra verdad incómoda. Incluso la forma en que colocó sus gafas sobre la nariz parecía un gesto de protección, como si necesitara un escudo contra lo que ya no podía deshacer. La sala entera respiraba con la cautela de quien acaba de presenciar un acto irreversible. El fiscal, que minutos antes se pavoneaba con aires de triunfo, ahora evitaba cruzar la mirada con cualquiera. Sus notas estaban desordenadas, y cuando intentó pronunciar una objeción, su voz tembló levemente. Los abogados de la defensa rival, que habían burlado la denuncia de Carlos llamándola fantasía de un ilegal, ahora intercambiaban mensajes cifrados en sus teléfonos con rostros preocupados, porque ya no se trataba de ganar un caso, se trataba de contener el daño. Y todos sabían que era demasiado tarde. Carlos, por su parte, no mostró satisfacción, ni orgullo, ni siquiera alivio. Simplemente permaneció sentado con la misma compostura con la que había entrado horas antes, como si supiera que su papel ya estaba cumplido. No necesitaba que lo absolvieran. Lo que había dicho ya había trascendido las paredes del tribunal. Afuera, una multitud comenzaba a congregarse: trabajadores inmigrantes, activistas, periodistas, incluso algunos ciudadanos comunes que habían visto los primeros fragmentos del discurso en redes sociales. Nadie gritaba, solo estaban allí, presentes, como testigos de que por una vez la verdad no fue silenciada. Dentro del tribunal, un oficial de justicia, hombre de mediana edad con uniforme impecable, se acercó discretamente a Carlos y le entregó un vaso de agua. Un gesto pequeño, casi invisible, pero cargado de significado. Porque en ese vaso no había solo agua, había reconocimiento. Y en ese instante, Carlos supo que ya no estaba solo. No porque lo defendieran, sino porque ya no podían ignorarlo. Lo más escalofriante fue lo que ocurrió cuando el juez, al reanudar la sesión, anunció que suspendería el juicio por razones de procedimiento extraordinario. Nadie lo cuestionó, ni siquiera el fiscal, porque todos entendieron que aquello no era una pausa legal,
era un reconocimiento tácito de que el sistema acababa de ser expuesto y que, sin importar lo que decidieran después, la imagen de Carlos de pie, hablando con calma mientras el poder temblaba, quedaría grabada para siempre. ¿Crees que Carlos sabía que su testimonio cambiaría leyes? En los días que siguieron, lo que ocurrió en esa corte trascendió los límites de Arizona. Videos fragmentados del testimonio de Carlos se multiplicaron en redes sociales, no con música dramática ni efectos, sino con el audio crudo, sin edición, tal como sucedió. Periodistas nacionales llegaron a Phoenix, congresistas hicieron declaraciones, grupos de derechos laborales organizaron vigías frente al edificio judicial. Pero lo más inesperado fue lo que ocurrió dentro del propio sistema. 3 abogados de la defensa rival renunciaron públicamente a sus cargos en Vanderbilt Co., y uno de ellos emitió una declaración anónima admitiendo que sabían de las prácticas abusivas desde hacía años, pero callaron por intereses profesionales. El juez, bajo presión de la Comisión Judicial Estatal, solicitó su recusación voluntaria del caso. En un comunicado escueto, dijo que la imparcialidad percibida es tan crucial como la real, pero todos supieron que fue el discurso de Carlos lo que lo hizo retroceder. Mientras tanto, el fiscal anunció que retiraba los cargos contra Carlos por insuficiencia de pruebas, aunque todos sabían que las pruebas nunca fueron el problema, fue la vergüenza. Y la vergüenza no se procesa en un laboratorio forense, sino en la conciencia colectiva. Carlos no dio entrevistas, no aceptó apariciones en televisión, solo se reunió con sus compañeros de trabajo, muchos de ellos aún temerosos de represalias, y les dijo: no terminó, solo empezamos a ser escuchados, porque entendía que su caso no era único, ni siquiera especial. Era solo el primero en romper el silencio, y en ese gesto de humildad, sin buscar fama ni compensación, su figura se volvió aún más poderosa. No era un héroe, era un hombre que eligió no callar. Lo que pocos saben es que antes de entrar al tribunal ese día, Carlos había escrito una carta a sus hijos. En ella, les explicaba que si algo le sucedía, no fuera por miedo, sino por haber dicho la verdad. La dignidad no se negocia, les escribió. Y aunque el mundo intente convencerte de que no mereces estar donde estás, tú sí lo sabes. Y eso basta. Esa carta, más tarde, fue leída por su hija en una asamblea escolar y se convirtió en un manifiesto no oficial para cientos de estudiantes hijos de inmigrantes. Mientras tanto, Vanderbilt Copy fue investigada por el Departamento de Trabajo Federal. Decenas de trabajadores presentaron denuncias, contratos se cancelaron, licencias se revocaron. Pero el verdadero cambio no fue legal, fue cultural, porque a partir de ese día, en tribunales de todo el suroeste, los jueces comenzaron a mirar a los acusados inmigrantes no como casos, sino como personas. Y eso, más que cualquier sentencia, fue la verdadera victoria de Carlos Mendoza. ¿Crees que su testimonio inspiró a otros a hablar? Hoy, meses después, el edificio del Tribunal Superior de Phoenix sigue en pie, con sus columnas de mármol y sus banderas ondeando al viento del desierto. Pero algo dentro de esas paredes ya no es lo mismo. Los jueces entran con un paso más reflexivo. Los fiscales revisan sus casos con una pregunta nueva: ¿y si este acusado tiene una historia que nos avergonzará al decirla? Porque la verdadera huella de Carlos Mendoza no fue una sentencia ni una ley, ni siquiera una noticia viral. Fue el silencio que dejó atrás. Un silencio que ya no era de indiferencia, sino de conciencia despertada. Nadie en esa corte ha olvidado el momento en que un hombre bien vestido con acento mexicano y mirada serena se negó a ser invisible. No hubo golpes de efecto, ni lágrimas en cámara, ni gestos teatrales. Solo palabras, palabras precisas, honestas, incómodas. Y esas palabras se infiltraron en los rincones más polvorientos del sistema, donde la justicia había dejado de respirar hace mucho tiempo. Desde entonces, en varios tribunales del Estado, se han implementado protocolos para garantizar que los acusados inmigrantes tengan tiempo real para hablar, no solo para responder preguntas formuladas por otros. Carlos regresó a su vida,
no como un símbolo, sino como un padre, un esposo, un trabajador. Pero su nombre circula en reuniones clandestinas de sindicatos, en clases de ética legal en universidades, en discursos de activistas que ya no dicen «ellos nos ignoran», sino «ellos ya no pueden ignorarnos». Porque lo que hizo no fue excepcional por su coraje, sino por su normalidad. No era un abogado, ni un político, ni un famoso. Era un hombre que trabajó, sufrió, observó y decidió que ya era suficiente. Lo más sorprendente es que, tras la retirada de los cargos, el juez que presidía el caso solicitó su traslado a una corte de menores. Nadie lo entiende del todo, pero quienes lo conocen dicen que ahora escucha a los adolescentes con una paciencia que antes no tenía. Como si, al verse reflejado en los ojos de Carlos, hubiera recordado que la justicia no se sirve desde lo alto, se construye escuchando desde abajo. Y quizás en eso reside el verdadero legado de ese día. No un cambio de leyes, sino un cambio de mirada. Nadie sabe si Carlos volverá a entrar en un tribunal, pero si lo hace, ya no será solo un acusado. Será un recordatorio viviente de que la dignidad no se mide por el traje que llevas ni por el pasaporte que posees, sino por la verdad que estás dispuesto a decir, incluso cuando el mundo entero ha decidido no escucharla. Si esta historia te conmovió, dale like y suscríbete, porque la verdad no se cuenta sola, necesita voces que la difundan.